Bueno, le damos la más cordial bienvenida en esta hermosa tarde. Que Dios les bendiga. Es un privilegio, como siempre, cada domingo reunirnos en este lugar. Estamos aquí para recordar a nuestro Señor Jesucristo cada domingo, para recordar su obra redentora. Y no solamente recordar, sino vivir realmente lo que significa Jesús para cada uno de nosotros. Sabemos que estamos en una temporada importante, ¿cierto? Nos estamos acercando a los días conocidos popularmente en el cristianismo como los días de la Semana Santa y todos los eventos previos que suceden antes del sacrificio, luego el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Amén. Entonces es una bonita temporada donde el cristianismo entero recuerda este momento tan especial y sublime para nosotros, porque entendemos que algo maravilloso Dios hizo por esta humanidad. Algo maravilloso Dios trasladó a nuestras vidas y hoy por hoy somos diferentes gracias a lo que Dios ha hecho. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más. Entonces saludamos también a los que se están conectando a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos teniendo un alcance maravilloso. Estoy muy contento. Muchas personas de diferentes países, no solamente acá en Estados Unidos, sino que países de Latinoamérica entero están alcanzando estas transmisiones. Y siempre nos contenta saber que lo que Dios está que lo que Dios está haciendo está llegando a muchas vidas. Y eso es un privilegio. También saludamos a los que nos acompañan por primera vez. Sean bienvenidos. Veo algunas caritas nuevas, así que siéntanse cómodos. Bienvenidos a este lugar donde tendremos un tiempo maravilloso acompañados de la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Qué bueno. Hoy vamos a estar hablando entonces de un sacrificio de amor. Durante esta semana y la semana siguiente vamos a estar recordando todos los eventos relacionados a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tema va a estar seccionado en dos partes. El día de hoy exclusivamente vamos a estar hablando de lo que es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de adentrarnos en este tema, es importante que entendamos el contexto de nuestra humanidad. Siempre me gusta hacer un breve repaso, porque ciertamente en el momento que Dios deja al hombre allí en el Edén, el hombre con su propia voluntad, con su propia capacidad, por la soberanía de Dios, dio la capacidad al hombre de que el hombre pueda escoger hacia dónde quiere ir y cómo quiere caminar. Sí establece Dios los principios, sí establece Dios la base para que podamos vivir cómodamente con su presencia, con su ayuda, pero en ese momento el hombre toma decisión y desobedece a Dios, se aparta, ocurre una separación terrible entre el ser humano y Dios. Hay una distancia, hay un vacío, hay un abismo entre Dios y el hombre. Y es que el hombre voluntariamente, por sus propias decisiones, como lo acabo de decir, decide apartarse y tomar una ruta distinta a la ruta trazada por nuestro Señor Jesucristo, a la ruta trazada por Dios desde la antigüedad. Entonces, entendiendo esto en contexto, vemos que desde la antigüedad era necesario que Dios estableciese el plan para que sus hijos, para que ese ser creado, ese ser humano, volviera a Él. Y decide establecer ese puente, decide establecer ese vínculo que una vez más nos conectara con Él, y la respuesta está en Jesús. Dice la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo, es decir, la palabra, era Dios. Y que estaba con Dios antes de todas las cosas y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando hablamos de la palabra verbo se refiere a la palabra, es decir, Dios hizo todo lo que conocemos con el poder de su palabra. Dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo sea esto y fue. Y así mismo, de esta manera entendemos que Cristo se nos revela como la palabra de Dios, el verbo encarnado. Y hablando de esto, era necesario entonces que Cristo, de alguna manera, en su obra redentora, ocupara el lugar del hombre. Porque ya el hombre, no había manera de que el hombre por sus propios medios lograra restaurar y resarcir el daño que ya había hecho. Ya habíamos quedado apartados de Dios. Y habla ese apartado como muerte, y no solamente muerte, porque Dios le dijo, el día que ciertamente comieres y desobedecieres, ¿qué va a ocurrir? Iba a ocurrir la muerte, pero no solamente muerte física, sino la muerte espiritual, es decir, esa separación entre Dios y el hombre. Ahora, entendiendo todo esto,
Dios dijo, ¿cómo haremos esto? Y Cristo dijo, heme aquí. Cristo mismo decide venir en forma de verbo y voluntariamente mostrarse a los hombres y ser ese ejemplo para nosotros. Quiero hablarte hoy del siervo sufriente de Yahvé. Se conoce el nombre de nuestro Señor Jesucristo procedente de ese tetragramatón de las iniciales Yud-Hei Vah-Hei, y tenemos el nombre que se deriva, puede ser traducido en forma latina como Yahvé, o también se le conoce como Jehová, pero no tiene vocales, solamente son consonantes. Y de esta manera su nombre significa yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy, básicamente. Ahora bien, el siervo sufriente lo vemos en Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versos del 7 al 8, sino que se despojó a sí mismo, refiriéndose a Jesús, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como podemos ver en este pasaje, que Cristo mismo voluntariamente decide despojarse, decide dejar atrás su reino, decide dejar atrás todo lo que tenía por ir en búsqueda de nosotros. Sí, los que estamos aquí presentes, los que están afuera, los que han existido desde siempre y los que han de venir. Entonces, ahí estamos tú y yo. Ahora, entendamos esto, se trata de una obediencia enteramente voluntaria y libre. Dice Juan capítulo 10, versos 17 al 18, por esto me manda el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Más adelante, Hebreos capítulo 10, versos del 5 al 7, también nos da una descripción importante. Dice, por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Ahora bien, entra Jesús a tomar esta forma, y esto es interesante. El verso 7 dice, entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entendemos que el verbo, la palabra de Dios, se ofrece como el vínculo para restaurar a la humanidad caída. Y dice, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto hace referencia a un salmo escrito muchísimos años antes, aproximadamente más de 1000 años si la mente no me falla, y dice, el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Pero quiero subrayar esta parte que dice, tú has abierto mis oídos, y ya le voy a decir lo que significa eso. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Esa parte que dice, tú has abierto mis oídos, en el término original del hebreo, lo que dice literalmente es, horadaste mis orejas. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pues resulta, déjame decirte que en Éxodo capítulo 21, verso 5 en adelante, podemos ver que cuando un esclavo quería tenía la opción de quedar libre de su esclavitud, su amo tenía la oportunidad de darle a ese esclavo, de decirle, bueno, ciertamente puedes andar por tu propio camino, puedes tomar tus propias decisiones, eres libre. Pero si el esclavo, por causa de que todavía quizás su esposa, sus hijos se quedaban bajo la cobertura del amo, el esclavo podía tomar la decisión de voluntariamente quedarse al servicio de esa casa. Y lo que ocurría, según el texto hebreo de Éxodo, dice de la siguiente manera, lo voy a citar, no lo tenemos ahí, pero lo voy a leer. Dice Éxodo capítulo 21, verso del 5 al 6. Y si él insiste en decir, yo amo a mi señora, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Llama la atención que el escritor de Hebreos hace referencia a este salmo en que Cristo, al entregarse voluntariamente, es como si se hubiese horadado la oreja. Y ya esto estaba profetizado en los salmos. De manera que toda la profecía del Antiguo Testamento encaja
con perfección en la vida de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que se entrega voluntariamente por amor a ti y por amor a mí. Esto es muy importante entenderlo, porque no fue que simplemente el contexto político, social del momento agarraron al pobre Jesús, y se lo llevaron ahí, ya pobrecito Jesús. No, es que voluntariamente Cristo sabía todo lo que iba a acontecer y justamente su misión y lo que Él estaba haciendo para hacer ese vínculo y volvernos a conectar a ti y a mí con el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice Juan 3:16, uno de los pasajes más famosos, y justamente eso fue lo que hizo Dios. Voluntariamente se entrega a Cristo. La pregunta es, ¿voluntariamente tú también quieres tener una relación con Él? ¿Voluntariamente estás dispuesto a renunciar, a dejar algunas cosas atrás por amor a Él? Quiero decirte que Él ya lo hizo. Quiero decirte que ya Cristo voluntariamente tomó estas decisiones. ¿Dejo que sean los planes de Dios lo que gobierna en mi vida o me manejo a mi propia manera, a mi propio criterio, como mejor me parezca? Es importante que si decimos la palabra Señor, implica el señorío de Cristo, porque muchas veces amamos a Jesús en su salvación, pero ¿estamos dispuestos a amarlo como Señor de nuestras vidas, como aquel que rige sus principios para bendecirnos? Eso es importante preguntárnoslo. El siervo semejante a los hombres, otro aspecto muy importante. No solamente que Cristo decide venir voluntariamente y entregar su vida, sino que también era necesario que se hiciese semejante a los hombres. Como lo mencioné anteriormente, ese verbo tomó forma de hombre. Ese verbo tomó forma de carne, forma humana, y se hizo semejante a nosotros. Dice Hebreos capítulo 2, versos 17 al 18. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Verso siguiente. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo vivió la tentación. Por lo tanto, Él es poderoso para socorrernos cuando tú y yo pasamos por el pecado. ¿Me pueden ayudar? Se le está yendo el audio a estos. Dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros. Nótese, pero dice, ¿pero qué? Pero sin pecado. Repito nuevamente, porque no se me dispersen. Disculpe que no se me disperse. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Cristo no tuvo pecado. Esto es muy importante entenderlo. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? ¿Cómo te sientes cuando fallas? Quizás te sientes mal, quizás te sientes triste. Quizás sientes que te cuesta continuar, te molestas contigo mismo cuando te equivocas, pero quiero decirte esto, Jesús está contigo. Él tiene y comprende con exactitud cómo tú te sientes cuando fallas. Él comprende cuando te caes. Él comprende tu dolor. Él comprende tu situación. Porque Él mismo lo vivió. Y es la forma más empática que el verbo de Dios comprende cada uno de nuestras situaciones. Por lo tanto, ten ánimo. Porque Cristo mismo entiende a la perfección lo que te sucede. Sí, cuando estás triste. Sí, cuando vives con angustia, preocupación. Sí, cuando no sabes qué hacer. El verbo de Dios sabe tu dolor y te entiende. Y te comprende y te abraza y te acompaña para que puedas salir adelante. Por lo tanto, este siervo se hizo semejante a los hombres. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca del sufrimiento y de la pasión. Vamos a ver los sufrimientos de la pasión de Cristo, porque muchas veces no nos gusta quizás entender, o algunos de nosotros,
nos duele un poco ver este contexto. Sin embargo, es importante que entendamos lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Y no solamente en la cruz del Calvario, sino previamente, porque hay dos tipos de sufrimiento del que te quiero hablar en esta tarde. No solamente existe un sufrimiento físico, sino que también existe un sufrimiento del alma, es decir, mental, y un sufrimiento espiritual. Y es lo que vamos a estar hablando en primer lugar, de la agonía de su alma y espíritu. Vamos a ir avanzando. Fíjense lo siguiente, vamos a empezar entonces con la agonía en el huerto de Getsemaní. El vocablo en griego agonía que usan los evangelistas, es decir, lo que redactaron los evangelios, lo que redactaron cada uno de los hechos de nuestro Señor, nos da la medida, el sufrimiento grande que tuvo Él. Y este vocablo también guarda relación con la palabra lucha. Dice en Mateo capítulo 26, 36 y 37, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Comenzó a entristecerse es un término que aparece en griego, lipestai, que significa penarse, y angustiarse en gran manera significa ademonein, que es desazonarse por completo. Es decir, en ese momento nuestro Señor se quebró. Y alguno dirá, wow, ¿cómo el Cordero de Dios? ¿Cómo siendo 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre, ocurre este evento en Él? Es que déjame decirte que tenía que darse de esa manera porque Jesús estaba pagando el precio de nuestro lugar. Jesús estaba ocupando tu lugar y mi lugar. No solamente el sacrificio de Jesús es por ti, sino que también es en nuestro lugar. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso significa que el pecado ciertamente tiene un precio y es muerte, es separación. Cristo tenía que entonces sufrir a detalle todo esto para que tú y yo no lo sufriésemos, para que tú y yo no quedásemos separados de Dios, para que no hubiese abismo entre Dios y el hombre. Cristo dijo, yo lo haré, yo tomaré su lugar, yo iré por ellos. De tal manera amó Dios al mundo. Esto es muy importante entenderlo. Muchas veces se hace hincapié de un Dios condenador, de que Dios pretende como que exigiendo a la humanidad. Yo le voy a decir algo. Lo que nos muestra la Escritura es totalmente lo contrario. Es el amor inmenso de Dios por la humanidad. Y muchas veces se habla de que no, que Dios, que si no haces esto te va para el infierno, y si no haces aquello. Déjame decirte que ya Cristo lo hizo todo. Jesús ocupó nuestro lugar, llevó nuestro sufrimiento, llevó la carga tuya y mía sobre Él, sobre sus lomos, sobre sus espaldas. Gloria a su nombre. Dice en Mateo capítulo 26 verso 38. Entonces le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Lo que estamos viendo acá es un sufrimiento muy, muy grande. Dice que el término usado es perílipos, que significa rodeado de tristeza por todas partes. Gran tristeza hasta la muerte, es decir, una presa de una tristeza mortal. De hecho, la palabra Getsemaní habla de que es como una prensa de olivo. Es una prensa. Literalmente nuestro Señor estaba siendo triturado en ese momento. Su agonía no solamente iba a ser expuesta físicamente, sino que en su alma, en su ser, en sus pensamientos, su agonía fue elevada de tal manera. ¿Alguna vez te has sentido afligido? ¿Alguna vez has pasado por tristeza?
¿Alguna vez has pasado por ansiedad? ¿Alguna vez has pasado por temor? Jesús también, pero ocupó tu lugar por ti y por mí. Dios quiere transformar esta humanidad. Dios no quiere que las cosas sean como son. Dice la palabra que ya no habrá más llanto ni dolor. Ya no habrá más sufrimiento. Sí, ese dolor por el que tú y yo hemos pasado. Sí, esos momentos difíciles por los que hemos atravesado. Dios, por medio de Jesús, lo transforma. Dios cambia totalmente el panorama. De una vida fuerte, quebrada, a una vida restaurada. A una vida diferente. Dice Lucas capítulo 22, verso 44. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor, nótese esto, era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este evento ha llamado la atención incluso a la medicina, donde tiene un nombre, ahorita no recuerdo, pero esto es posible que ocurra. De alguna manera lo explican los estudiosos de esta área. Y realmente estaba muy abrumado. Nuestro Señor estaba muy abrumado y terriblemente aterrorizado en ese momento. Nótese que aparece una vez más el término ahora en Lucas. Leímos anteriormente en Mateo. Ahora como evangelio en paralelo podemos ver que el evangelista Lucas también menciona la angustia de nuestro Señor ahí en el Getsemaní. Abrumado y terriblemente aterrorizado, Jesús probó literalmente el infierno previamente, antes de llegar a la cruz. Uno de los teólogos dice: de esta forma podremos ver su amor por nosotros. Y esto me recuerda a ese versículo bíblico que dice: Dios demuestra su amor por nosotros en la cruz, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora hay algo interesante, porque Hebreos 12:2 dice: cuán profundo, cuán ancho, también la escritura nos menciona cuán profundo, cuán ancho, cuán largo y cuán alto es su amor hacia nosotros. Y ahora sí, Hebreos 12:2 dice: por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. La pregunta es: ¿por el gozo? ¿De verdad? ¿Cuál gozo? Dice: por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. ¿Cuál gozo le esperaba a Jesús? Y yo quisiera que reflexionemos un poco. ¿Qué no tenía Jesús si Jesús lo tenía todo? La aprobación de su Padre, de Dios Padre. Bueno, ya eso lo tenía. Ya tenía esa aprobación. El control del universo ya era suyo. Entonces nos preguntamos, y les quiero decir algo: no fue ninguna de estas cosas. Solo había una cosa que Jesús no tenía y que obtuvo gracias a la cruz. Eso eres tú. Era lo único que no tenía. Porque nuestra propia voluntad nos separaba de Dios. Nosotros era lo que no tenía Jesús. Y por eso tú y yo fuimos comprados en la cruz del Calvario. Por eso Jesús hizo lo que hizo. De tal manera nos amó. Ahora bien, sigamos viendo algunos de los eventos transcurridos previo al sacrificio de nuestro Señor. No solamente sufrió la agonía del Getsemaní, sino que también tuvo un juicio injusto. ¿Qué pasaría si te hacen una acusación y te dicen: tú eres culpable de hacer esto y en realidad no lo hiciste? ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías al juez? Yo no fui. Te presentan ante el abogado y te dicen: yo no fui. Mire que usted hizo esto. Yo no fui, yo no lo hice. Yo no cometí tal cosa que me estaban señalando. Pues déjame decirle que Jesús tampoco hizo nada. Y le tocó afrontar este juicio de forma injusta. Y hay algo que me llama la atención, porque Jesús fue presentado ante Herodes, ante el Sanedrín, y fue presentado ante el gobernador o prefecto Poncio Pilato.
Y cada vez que se presentaba ante una de estas entidades de poder, de gobierno, lo que nos damos cuenta es que era injusto todas las acusaciones que se presentaban delante de él. Jesús fue arrestado en Jerusalén, fue juzgado ante el Sanedrín, fue enviado a ser juzgado ante Pilato. Y vamos a ver qué dice Mateo capítulo 27, verso del 11 al 14. Dice: mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. Guardó silencio. Verso siguiente: ¿no oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. ¿Qué es esto? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Y fíjense lo que respondió el pueblo: crucifícalo, respondieron todos. Muchos de ellos que habían caminado con Jesús, muchos de ellos que pensaban que Jesús era el líder político que se iba a encargar de librar al pueblo de Israel. El contexto político, social nos demuestra que Israel esperaba un Mesías, pero esperaban un líder político de influencia que viniera a agarrar sus espadas, que viniera a tomar todo por la fuerza y a echar al imperio romano que los estaba asediando. Un imperio romano que los oprimía, un imperio romano al que tenían que pagar tributo, un imperio romano que los consumía. Muchos de ellos esperaban ese Mesías, pero al ver a Jesús, algunos de ellos dijeron: esto no es lo que yo estoy esperando. Al ver a Jesús, dijeron no. Y algo así fue lo que sucedió con Judas. Tristemente, la posición de Judas tenía otras expectativas, probablemente piensan algunos teólogos y estudiosos con respecto a este tema. Pero no me quiero meter allí. Lo que te quiero decir es, ante todo este juicio y ante todas estas situaciones, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Qué harías? Pues déjame decirte que Jesús guardó silencio. Todo lo que decían era mentira. Todo lo que le estaban diciendo no tenía sentido, pero aún así estaban haciendo todo lo posible por empujar hacia el sacrificio de él. Decir que este juicio fue injusto es quedarnos cortos. Y vamos a ver ahorita 6 formas en las que consideramos que este juicio fue demasiado injusto. Si podemos ir a continuación para ver las 6 injusticias del proceso judicial. Dice número 1: se reunieron por la noche sin previo aviso. No hubo notificación, diría alguno. No me llegó la carta. ¿A quién le ha pasado que no le llega la carta y ya lo están enjuiciando? Si le suena parecido con la realidad, es pura coincidencia. Los jueces estaban parcializados. Es decir, que los mismos que lo acusaban eran los mismos que lo juzgaban. ¿Usted ha visto eso? Los mismos que lo acusaban eran los mismos que lo juzgaban. No tenía abogado defensor. Los testigos eran mentirosos. Los testigos que pusieron allí al lado de Jesús se contradecían entre sí mismos, pero sus testimonios fueron aceptados. Los testimonios de los defensores de Jesús fueron ignorados. Si alguien podía decir algo en favor de Jesús, era ignorado. No tenía sentido. Y nótense esto: según la ley judía, esto era suficiente para que el caso fuese desestimado o al menos retrasado hasta que la evidencia fuese comprobada. Desde el principio se había decidido que Jesús era culpable. Ya lo habían decidido de esa manera. El quinto punto: la sentencia fue demasiado severa. Ni siquiera otros lo hubiesen juzgado de la manera como juzgaron a Jesús. Y el sexto punto nos dice que obtuvieron aprobación de Roma para la ejecución a través de la coacción. Es decir, los judíos prácticamente, entre palabras, lo que intentaron hacer, lo que intentaron mostrar con todo esto es un chantaje ante Poncio Pilato. O me sacrificas a este hombre o te hacemos una revuelta aquí mismo.
y te vamos a alzar todo este pueblo. ¿Qué vas a hacer? Hubo una medida de coacción, hubo chantaje, elementos políticos alrededor de estos eventos. Ahora déjame decirte algo interesante de este juicio. En el proceso de este juicio ocurre algo interesante. Cuando se dan todos estos eventos, llaman a un hombre que sí era un delincuente comprobado, público y notorio, llamado Barrabás, y lo traen y lo pusieron a escoger al pueblo. ¿A quién? ¿Quién prefieres? ¿Te soltamos a Barrabás o quieren a Jesús? Y el pueblo, aún sabiendo quién era Barrabás, lo prefirió a él, prefirió a Barrabás. Barrabás, el culpable, pudo irse libremente, y Jesús, el inocente, fue ejecutado en su lugar. Déjame decirte que de alguna manera Barrabás somos tú y yo. Los culpables de nuestras acciones, de las decisiones que tomamos, tenemos que hacernos responsables y saber que no hemos obrado bien en esta vida. Hemos mentido, le hemos hecho daño a alguien, hemos hecho cosas indebidas, hemos robado en algún momento. En algún momento de nuestra vida hemos hecho algo y ninguno de los que estamos aquí podemos mentirlo. Todos los que estamos aquí de alguna manera hemos hecho algo terrible. Hemos odiado, hemos guardado resentimiento, hemos deseado la muerte. Hemos deseado lo peor para ciertas personas. ¿Cómo? Hemos envidiado. Yo creo que la lista es interminable. Si nos ponemos a revisarnos, de nuestros labios han salido improperios, groserías, insultos. De nuestro ser, dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas cosas feas han salido por nuestros labios? Por lo tanto, nosotros nos parecemos a Barrabás, culpables. Pero Jesús, el inocente, entró en nuestro lugar. Amén. Ahora vamos a ver la agonía. Como mencioné, primero sufrió una agonía en su alma, en su espíritu, en su mente. Pero también no solamente allí, sino físicamente. La agonía física en su cuerpo. Vamos a ver algunos de los elementos que ocurrió en ese momento. Lo primero que tenemos es que el castigo que recibió Jesús. Vamos a hablar acerca del castigo. En primer lugar, Jesús recibió bofetadas, golpes e insultos por el concilio. Y no solamente por ellos, por un soldado romano. Dice Mateo capítulo 26, versos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No solamente fue abofeteado, sino que Jesús fue azotado. Vamos con el siguiente punto. Jesús fue azotado. Vamos a ver las características de qué tipo de azotes fueron estos. Dice en Mateo capítulo 27, verso 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice en paralelo Juan capítulo 19, verso 1, no sé si lo tengo allí o si lo tengo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Quiero que veamos un momento el látigo usado para esto. Dice que el látigo usado, el flagrum, en plural flagra o flagelo romano, tenía una serie de látigos y en sus látigos, como pueden observar en las puntas, tenía una serie de incrustaciones. Incrustaciones que podían ser metal, huesos, piedras, elementos sólidos que al hacer contacto con su piel provocaban rasgaduras en su espalda. Y déjame decirle que según la tradición, según los estudiosos con respecto a lo que debía ser el castigo, el número de azotes era 39, pero no fue así. En Jesús se excedieron y se excedieron en gran manera, es decir, fueron muchos más los azotes que recibió. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que fue mucho más brutal el castigo que recibió Jesús? Pues déjame decirte que la Biblia nos da muchas descripciones proféticas de que iba a ser desfigurado.
su rostro. Pero luego en capítulo 19, verso 5, lo presenta Poncio Pilato delante del pueblo y dice: mirad al hombre. Como queriendo decir, es obvio que esta frase nos da a entender, ya deben estar satisfechos con el castigo que ha recibido. Ya deben estar satisfechos con lo que le hemos hecho. Le hemos dado un castigo duro. Mirad al hombre. Esa expresión denota que definitivamente fue brutalmente agredido. No solamente Jesús fue azotado, sino que Jesús también lo desnudaron y lo humillaron. Públicamente sus partes íntimas fueron expuestas delante de todas las personas. Es decir, el nivel de humillación fue demasiado. Quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido humillado? ¿Alguna vez te han humillado, te han dicho una frase despectiva en contra de tu persona? Pues déjame decirte que Jesús sufrió la humillación más grande. Déjame decirte que Jesús sufrió la humillación más grande. Dice Mateo capítulo 27, verso 27 al 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. El nivel de vergüenza público al que fue sometido al que fue sometido es para que tú nunca más vivas algo como esto. Capítulo 4, el siguiente punto es: le pusieron una corona de espinas. Dice Mateo 27, 29 al 30. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Estas espinas se calculan que tendrían entre unos 3 y unos 5 centímetros de largo, que iban a entrar hasta tocar su cráneo. Fue demasiado agresivo, fue demasiado brutal el castigo al que fue sometido. No solamente eso, lo siguiente es que Jesús cargó su propia cruz. Dice Juan capítulo 19, verso 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. El lugar también se dice que es el lugar de la calavera. Y dicen que esta cruz pesaba aproximadamente unos 45 kilogramos. Su madera áspera podía tener astillas, los cuales podían estar lacerando su espalda, que ya estaba bastante lastimada y desollada. Su espalda, por supuesto, estaba totalmente encarnecida. Y de esta manera llegamos al segundo aspecto, al desenlace, que precisamente se trata de la cruz. Por si fuera poco, su agonía en el huerto de Getsemaní, por si fuera poco todo el sufrimiento que ella había tenido, que déjame decirte que era tan profundo el sufrimiento interno, que Jesús, así tú y yo tenemos conciencia del pasado y del presente, ¿cierto? El futuro no lo podemos imaginar. Pues déjame decirte, Jesús no solamente tenía conciencia del pasado, del presente, sino que en su presciencia, en su eterno conocimiento hacia el futuro, estaba sufriendo el doble, porque sabía todo lo que iba a devenir. Es decir, que el sufrimiento de Cristo se incrementó en gran manera. La crucifixión, dice en Mateo capítulo 27, verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Verso siguiente. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Tenemos pasajes paralelos, por supuesto, que cuando llegaron al lugar de la calavera le crucificaron allí, y los malhechores, el uno a su derecha, el otro a su izquierda. También en Lucas capítulo 23, 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahí en el lugar de su ejecución lo desnudaron una vez más.
y le pusieron clavo en las manos. Déjame decirte que los soldados romanos eran expertos en tortura, expertos en sufrimiento. La cruz era una de las muertes más terribles que podía sufrir una persona. Ellos sabían el punto exacto por donde el clavo tenía que atravesar para que la persona sufriera. Ellos sabían cómo tenían que hacerlo, de manera de asegurarse que el sufrimiento fuese lo más agonizante. Y ya ahí, una vez estando en la cruz, una vez allí, levantan el madero. Dicen la siguiente frase que quiero compartir. Dicen que habría muerto por asfixia, ya que se habría empujado a sí mismo hacia arriba para respirar hasta donde los clavos de sus manos y de sus pies le hubiesen permitido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan capítulo 1 verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El justo por los injustos. El que no cometió pecado por los que cometieron pecado. El que estaba con el Padre y lo tenía todo por los que estaban alejados de Dios. Por los que estaban separados total y radicalmente de Dios. Déjame decirte que en esa cruz Jesús se bebió la copa de la ira de Dios contra nuestros pecados. Porque Dios es un Dios justo. Esto quiero que lo entendamos. Dios es un Dios justo. El pecado requiere su precio, pero Dios no quería que nosotros lo sufriéramos, por eso envió a su Hijo a la cruz. De tal manera nos amó. Alguien tenía que pagar el precio y Jesús agarró la copa de la ira de Dios y se la bebió y la puso sobre la mesa y dijo: tetelestai, consumado es. Hecho está. El sacrificio de Jesús por ti y por mí. ¿Qué te dice todo esto a tu corazón? Todas estas cosas que hemos visto, yo sé que es duro, que es difícil para nosotros ver todo este padecimiento, pero es necesario que entendamos que lo que hizo Cristo no se trata de cualquier cosa. Se trata precisamente del amor más grande. Se trata precisamente del amor más sublime. Se trata de que Dios quiere cambiar radicalmente esta humanidad. Se trata de que Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Que ya no haya más sufrimiento en el hombre. Que ya no haya más separación de Dios y el hombre. Sé que es difícil de entender esto, pero nos basta con ver lo que está sucediendo allá afuera. Dicen los criminólogos, lo que estudian la criminología, que lo que nosotros conocemos es la punta del iceberg. Es decir, los crímenes son lo que está por encimita, pero por debajo cosas terribles ocurren en esta humanidad. En este mismo momento situaciones terribles están pasando que no nos podemos ni imaginar. Pero tienes un hogar, tienes una familia, tienes un techo, tienes comida. Dale gracias a Dios, porque su misericordia se ha mostrado para contigo. Porque ciertamente el mal aún no te ha alcanzado, pero hay muchas personas que sí están padeciendo situaciones terribles allá afuera. La pregunta más importante que nosotros debemos hacernos en esta tarde, ya para ir finalizando: ¿cómo responderemos a este sacrificio de amor tan grande? ¿Cómo vamos a responder ante este sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Déjame decirte que en el momento en que se consuma este sacrificio, ocurre un terremoto y había el templo hebreo. Dentro del templo habían unas cortinas, no recuerdo ahorita el nombre en hebreo, pero básicamente el significado de estas cortinas era que apartaban el lugar santísimo del lugar santo. Y en el momento que ocurre el terremoto se rasga el velo desde arriba hasta abajo. Algo que era muy, muy difícil que ocurriera por lo grueso que era este velo. No estamos hablando de una cortina delgada como esa, sino que estamos hablando de un velo mucho más grueso y pesado. Se rasgó por la mitad, haciendo referencia a que ahora lo que nos separaba de Dios, ahora tú y yo tenemos acceso. Antes que no podíamos comunicarnos directamente con Dios, ahora por medio de Jesús podemos tener intimidad con Dios.
Ahora por medio de Jesús podemos orar al Padre y Él escucharnos. Ahora por medio de Jesús tenemos acceso a esa comunicación nuevamente. Ha sido restaurada la comunicación entre Dios y los hombres. Ha puesto el puente de manera que tú y yo podamos cruzar. Esa cruz es símbolo de un puente por donde tú y yo podemos pasar. Y ¿sabes qué? No tenemos que pagar el precio. ¿Sabes lo único que tenemos que hacer? Creer. Dice la palabra, el que cree en mí será salvo. Solo tenemos que poner nuestra fe en Él. A veces ponemos la fe en cosas cotidianas. A veces ponemos la fe en cosas simples. Bueno, mañana voy a trabajar o mañana voy a hacer mercado. Ay, ¿cómo sabes que mañana te vas a despertar? Porque tienes fe. ¿Qué sabes que va a suceder? Pero a veces tenemos fe implícita en las cosas, en el día a día. No, mañana voy a trabajar, ¿y cómo sabes que no te van a despedir? Porque tienes fe. Lo que pasa es que es una fe tácita, que está allí, pero no la ves. Pero ¿qué tal si traslada tu fe a Jesús? ¿Qué tal si ahora pones tu confianza en Dios y le dices, Dios, yo quiero cambiar mi vida, yo no quiero que mi vida siga siendo de esta manera? He sido grosero, he sido altanero, he hecho las cosas mal. Señor, yo quiero recibir de tu gracia, de tu favor en mi vida. Yo quiero caminar contigo, yo quiero aprender de ti. Y perdónenme, hermanos, si de pronto la predicación fue muy fuerte o tuvimos muchos elementos contundentes allí. No es mi intención tampoco que se sientan mal, todo lo contrario. Quiero que se sientan libres porque ya Él se encargó de hacerlo todo. De verdad, ya lo hizo todo. No tenemos más que martirizarnos. A veces el sistema religioso nos obliga a tener una serie de rudimentos, a llevar a cabo una serie de elementos, que si no haces esto no vas a entrar al cielo, que si no haces aquello no vas a poder entrar. ¿Quién dijo semejante mentira? Si ya Jesús lo hizo todo. Por eso es que más hablar de religión, hablamos de relación. Es sencillo. Solo relación. Solo poner nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús fue humillado en nuestro lugar. Fue acusado en nuestro lugar. Fue condenado en nuestro lugar. Fue deshonrado en nuestro lugar. Fue abandonado, golpeado y ejecutado. Pero también ha restaurado la relación entre Él y nosotros.